llega a la cima. Seguimos con Amelia Cotes, la libertad religiosa, rol de la mujer en este aspecto. Hay muchos hombres que no se atreven a ir a estos espacios, se sienten hasta inseguros o se atemorizan, eso, no sé, se sienten hasta como frustrados. Pero sobre todo las mujeres que están aquí, las felicito porque nosotras sabemos que en la cabeza no tenemos una sola cosa, sino que estamos pensando al tiempo en 20 cosas al momento y que para venir acá muchos de ustedes estuvieron diciendo tengo que ir, pero además que tengo que arreglarme, tengo que maquillarme, no puedo ir así, entonces empezaron como 2 horas antes, sí, 3 horas antes, y algunos tienen que dejar la cena hecha, tienen que ver con quién dejaban al niño, tienen que ver con quién dejaban tal cosa, tal. Así que venir, movilizarse acá, sobre todo por un espacio que no es institucional, es convocado por una valiente, ¿sí? Porque qué valentía, y además te felicito mucho, Liliana, porque además me hiciste venir. Esta agenda está, yo voy a mostrar a mi agenda de marzo cómo está. Estaba ayer, me voy para Barranquilla, Caquetá, Cafetero, este marzo está terrible. Pero esta Liliana se puso en operación civil. ¿Usted sabe cómo es el civilino? Hasta que lo consiguió yo, Liliana. No sé si podemos música de fondo como para conectarnos en nuestras palabras. Y también ya está casi que bailo ahí con la música de fondo. Bueno, yo quiero hablarles hoy de un tema porque lo primero que me preguntan a mí es ¿qué hacen? ¿Qué ganan de chicos? La mayoría de la gente piensa cuando me posesioné que se posesionó la guía espiritual de Petro. La que baila, hace el culto, la Eucaristía y eso, ¿cierto? La mayoría de la gente piensa que para eso que soy la capellana del Ministerio del Interior. No, eso otras personas lo hacen, yo no. La Dirección de Asuntos Religiosos, así como hay dirección de Derechos Humanos, de afro, de indígenas, de mujer, hay una dirección que atiende todos los temas de todo el sector religioso en el país. Es decir, las más de 10.100 denominaciones religiosas, personas jurídicas que existen con fines religiosos en el país y que atienden los más de 200.000, las problemáticas de los más de 200.000 lugares de culto que hay en el país. Entonces alguien, el Estado, que tiene que garantizar un derecho fundamental que se llama la igualdad y la libertad religiosa y de culto, entonces el Estado crea una dirección que efectivamente se encarga de eso. Y que imagínense que en medio de todas las funciones que hacemos en desarrollo de la política pública, de todas las problemáticas del sector religioso, también somos como si fuera la Cámara de Comercio, pero de las iglesias, ¿no? Iglesia, por utilizar un término como que entidades religiosas. Y que no necesariamente todos son cristianos, hay cristianas y entre las cristianas hay católicas y las católicas no solamente católica apostólica romana, hay católicas católicas, ortodoxas griegas, hay de católicas también hay un montón de episcopales, anglicanas, pero también todas las que no son católicas, que también de corte pentecostal, evangélico, y eso que son en gran mayoría, pero también a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los hare krishnas, a los bahá'ís, de todo tipo de iglesias y comunidades además históricas que nos toca tenernos en el país, en esta diversidad de 55 millones de habitantes que tiene nuestro país. Así que me alegra mucho estar acá para que sepan un poco también lo que hacemos y que cuando ustedes vean por ahí una iglesia se acuerden de que hay alguien en el gobierno que está atendiendo tratando de resolver uno de los tantos problemas. Pero más allá de eso, que yo también les voy a dar datos para la reflexión, yo quería empezar contándoles algo, no solamente con los datos, sino con lo humano. Yo quiero decirles que en 1982, cuando Armando Luis Cotes, uno de los Cotes de acá del clan Cotes, que me dicen siempre, con mi familia, cómo se hace, yo no puedo decir, a mí siempre me dicen, de los Cotes, del clan Cotes. Bueno, yo no sé de qué clan, métame en el clan que quiera, no importa, si tienen plata, ojalá que hereden, que me dejen herencia.
No, cuando Armando Luis Cotes de La Paz Cesar se enamora, Armando Luis Cotes de alma de familia apostólica, católica, apostólica, romana y además parrandero, se enamora de la hija de Rocío Cortés, ¿sí?, de un hogar pentecostal en 1982, cuando ser evangélico no era moda, cuando ser evangélico era hacerlo y en Valledupar, ser corroncho, y las iglesias había que cogerlas a piedra, porque obviamente era un imperio único solamente de la iglesia católica. Pero imagínense, ese hombre revolucionario fumador se enamora de la joya de la corona de esa iglesia, que era la niña que va a ser próxima esposa de un pastor. El diablo se enamora del angelito, pero y los dos, y el angelito ve al diablo, efectivamente se enamoran. Entonces empiezan esas luchas, porque además hay unas luchas desde que empiezan desde una esencia religiosa, ¿no? Pero además ese diablo, entre comillas, termina en medio de las visitas al templo, termina conociendo a ese angelito, y una cosa llevó a la otra y terminó volviéndose también pentecostal, dejando de fumar, dejando de tomar, dejando todo. Entonces, como escribió la canción Dios y ella, fue por ella, pero también encontró a Dios ahí, dice él, y formaron ese hogar. Pero esa niña resulta que quedó embarazada de la chica que ven aquí en 1984, pero ¿cómo era posible? Una deshonra para la familia. Los Cotes, ¿cómo van a relacionarse con una corroncha pentecostal? Esa niña no, y empieza toda una serie de violencia para hacer que Rocío Cortés aborte a la hoy Amelia Cotes. ¿Sí? Amelia Cotes Cortés. Empieza una serie de violencia. Entonces la violencia empieza ahí. ¿Sigue con qué? Amelia Cotes se desarrolla a los 8 años, y como se desarrolla a los 8 años empieza a tener muslos, senitos, y empiezan los depredadores sexuales a rondar. ¿Sí? Entonces ya cuando va a la tienda está la cosa, ya cuando va a la esquina ya efectivamente no puede moverse mucho, ya no puede jugar a la cuerda como las otras niñas, porque ya en medio de la inocencia, pero había gente no inocente utilizando a hacer cosas malas, y efectivamente la niña es violada. Pero eso hay que callarlo, ¿sí? Entonces efectivamente hay una segunda violencia también, que puede ser este tema de la violación. Y la niña efectivamente es caderona, blanquita, muy delgada aquí arriba, o delgadita, entonces empieza el bullying porque es muy flaca. Entonces no vas a poder conseguir marido porque eres muy flaca. Hija, coma bien, y entonces en la calle todo el bullying porque era muy flaca. Pero después la niña engorda, y entonces después el bullying es porque es gorda. ¿Sí? Y la niña empieza a descubrirse a sí misma en su personalidad, y en colegio católico de monjas empieza a ejercer liderazgo y representatividad dentro de, aún siendo pentecostal, el colegio de monjas comienza a generar un proceso de representatividad, a reclamar los derechos también de las mujeres que estábamos ahí, y entonces ya esta va a ser guerrillera. Entonces esta puede ser guerrillera, y efectivamente comenzamos a manifestar y vamos creciendo en estas luchas por defensa de los derechos de las juventudes, y es consejera de juventud, y después coordinadora de la red de mujeres, y después nos metemos a coordinar la región Caribe en la Alianza Nacional de Mujeres Colombianas por la Paz, para exigir que las mujeres estuviéramos en la negociación de los diálogos de paz. Ya se volvió mamerta esta izquierdosa también, y empieza toda esta serie de violencia. Y en medio de ese recorrido termina en Santa Marta, y entonces es para acá, y es Cotes, porque es Cotes, y es narcotraficante, y se fue a trabajar a la gobernación cuando estaban los Cotes, efectivamente, ya traicionó a la izquierda, y empieza toda la serie de violencia, también ideológica, también por poder manifestar pensamientos absolutamente distintos. Empieza la estigmatización respecto a eso. Y empieza uno a pronunciarse en la política, y entonces esta es histérica. Porque cuando la mujer plantea sus posiciones con carácter, entonces no es una mujer fuerte y valiente. El hombre sí puede hablar fuerte en el Congreso, en el Consejo, en espacios de poder. No se puede. Dice que está histérica, está en sus días, está en la menopausia, no se la cogieron
efectivamente, cuando una mujer comienza a posicionar sus ideas con valentía, sin cobardía, entonces es un peligro. Pero también se enamora de un negro de 1,90. Negro, absolutamente. Y la deja por ser blanca. Racismo. ¿Sí? Algunas la dejan por ser negra. Racismo. ¿Sí? Y entonces también comenzamos a avanzar más lento en los cargos públicos, porque tenemos que avanzar sin caer en el acoso sexual, sin poder entregar nuestro cuerpo a cambio de, sino empezar a ascender a través del mérito, de la lucha, del profesionalismo. Vamos más lejos, seguramente, pero llegaremos más lejos. Ténganlo por seguro que llegaremos más lejos. Y entonces también la madre de soledad, porque a los 21 años queda embarazada y el padre ausente. ¿Sí? Y entonces la madre también tiene que criar sola a su hijo y echar adelante con el hijo a cuesta, como si el padre no hubiese contribuido. Y el bienestar y ya no aparece. Entonces empieza la justicia también. Y después queda embarazada y empieza la violencia obstétrica. 24, 28 de diciembre, hace 6 años, en UCI, y efectivamente los médicos se van, porque como el parto es natural, pues que le duele. No pensó en eso cuando estaba pariendo. Cuando lo estabas haciendo, no pensaste en eso, ¿verdad? Entonces empieza la violencia obstétrica también. Y también empieza otra serie de violencias. Efectivamente, la más reciente es porque mi marido es 10 años menor. Entonces, le gusta el coraje. Pero cuando tuve 10 años mayores que yo, ahí sí no había problema. ¿Sí? Yo quiero saber si alguna de ustedes ha sufrido una de esas violencias. No sé si soy yo la única, pero alguna ha sufrido algún tipo de las violencias que tal vez yo he narrado. ¿Sí? Bueno, a esas imagínense súmenle que también hay otro tipo de violencia, que es la violencia por las creencias. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no tomas? Tú si eres boba. ¿Sí? ¿Sí? Señalamiento por lo que crees. Eres una disminuida mental, que te dejan manipular. Ese es el pastor que te está cambiando la mente. Ese es el cura, eso es lo que estás creyendo. Te estás volviendo loca. Hay una serie de violencia también, adicional de toda esta que he comentado, que es una violencia también cuando efectivamente alguien te causa daño por tu creencia, y hay apologías de odio por tu religión, eso es violencia y es discriminación y eso está prohibido por la ley. Pero eso casi no se habla. ¿Ustedes sabían que a las mujeres musulmanas aquí en Colombia casi no les dan empleo? Es difícil, estamos trabajando mucho con ellas. No les dan empleo por forma de vestir, porque las estigmatizan. Las estigmatizan o las molestan mucho. ¿Sí? Entonces hay una serie de violencia alrededor de eso. Yo quisiera aquí rápidamente mostrarles esta cifra para que sepan un poco, porque aquí nunca se había hecho un estudio desde el punto de vista religioso con enfoque de género. Siempre se hablaba de todos, pero nunca había hecho un análisis y yo les voy a traer algunos datos con mucho gusto, se las voy a aportar, hay un estudio muy bueno en relación a esto. Y quiero contarles más o menos cómo está el panorama en Colombia. En Colombia el 90% de las personas son creyentes, es decir, que creen en la existencia de Dios, de un Dios que, no sé, tenemos que poner de acuerdo, pero cada uno tiene su creencia. Antes mayoritariamente eran de la fe católica, hoy alrededor del 56% son simplemente de creencia católica. De resto sigue pentecostal, creyentes no aliados, porque hay mucha gente que cree pero no está haciendo ninguna congregación ni nada. Eso es como para que tengamos una idea, ¿sí? El ateo es el 4.5%, el 5% de las personas son ateos. ¿Podemos pasar un momentico rápidamente? Miren cuánto piensa, aquí tenemos hombres, mujeres, por ejemplo, que dicen, uy, el LGBTI porque ellos no son ateos, si hay que hacer estudios, porque ellos también creen. O sea, la importancia de la religión en la vida de las personas según la identidad de género. Imagínense que para las mujeres, según esta estadística, la religión tiene una mayor importancia para las mujeres que para los hombres. La consideran que es muy importante. No sabemos si eso está relacionado obviamente con pautas de crianza, con valores, con principios relacionados a la crianza. Por eso para las mujeres, casi que el 10% de las mujeres consideran que la religión es sumamente importante. ¿Estamos? Creencia en la existencia de Dios y
identidad de género. En Colombia, las mujeres, 85.8% de las mujeres creen en la existencia de Dios. Esos son datos importantes, ¿no? Ahora, creen Dios, pero duda de la existencia, 6.3, ahí hay varias cifras, pero el 85, casi el 86% creen en la existencia de Dios. Es decir, que esos temas sí son importantes para nosotros, no los damos seguimiento porque lo practicamos día a día, pero es importante. Posición frente a la conveniencia de que hombres y mujeres desarrollen las mismas actividades en el hogar, según la identidad de género. Se les preguntó a todos esos creyentes y no creyentes después. El 92.9% de las mujeres consideramos que se deben realizar por igual las labores. Los hombres dicen 89.4%, por ejemplo. Pero las mujeres sí consideramos que debemos realizar las mismas labores. Un porcentaje, claro, esto ha crecido muchísimo, mujeres. Todo este tema de las mujeres, la lucha de las mujeres no ha sido en vano. Lo que pasa es que es muy cómodo hoy hablar aquí, por ejemplo, el solo hecho de yo estar hablando aquí y les voy a echar los cuentos, sobre todo en la Dirección de Asuntos Religiosos. Cuando yo voy a la Mesa Nacional del Sector Religioso, aquí me acompaña una abogada de la Dirección de Ministerio de Cámara de Cámara, cuando voy a la Mesa Nacional del Sector Religioso, es decir, me siento con las cabezas, desde la Iglesia Católica, todas las cabezas de las religiones más influyentes de Colombia, todos son hombres. Pero los dirijo yo. Los dirijo yo. Entonces, a veces tampoco es de cantidad, de calidad, y no es una competencia de uno por otro, pero sí es de posicionar. Y eso que hoy pareciera tan fácil, eso ha sido, y se lo digo yo a todas las mujeres que me han antecedido, que han luchado por el posicionamiento de las mujeres en todos los espacios. ¿Sí? Porque alguna mujer la apedrearon en algún momento, a otras, como podemos estar conmemorando ayer, fueron quemadas por exigir condiciones laborales mejores. Entonces, gracias a todas ellas, que hoy también no conocemos sus nombres, puedo yo hacer algo tan elemental como hablarles aquí o estar dirigiendo un tema que ha sido principalmente no tanto para hombres, sino para machos. ¿Sí? Entonces, posición frente a la conveniencia de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en el trabajo. Miren que estamos casi igual ya. Consideramos que eso ha sido gratis. Esto no es gratuito, esto es fruto de todo esto. Quiero acá también como posición frente a la conveniencia que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones y oportunidades, pero vistas desde el punto de vista de cada una de las creencias. ¿Quiénes opinan que sí, desde el punto de vista de los protestantes, en un 95%, los ateos en un 95%, el católico en un 94%, y ahí vamos en el orden? Ahí están testigos de Jehová en un 85.3%. De acuerdo a las creencias también, eso, ¿por qué lo estudiamos? Porque si estamos hablando de derechos humanos, no crean, cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de religión, hablamos de cultura religiosa. Y la cultura no es algo estático, no es pieza arqueológica que va a ir inamovible. La cultura evoluciona. Así que, mujeres, nosotros también podemos transformar desde nuestra fe también las creencias. Y la religión y las prácticas, aún dentro de las mismas religiones, se pueden ir transformando. Estamos aquí. Opinión sobre la conveniencia de las mujeres ejercen como pastoras o sacerdotisas. ¿Bien? 56.3% las mujeres opinan. Me parece que el porcentaje es muy alto de las que no. Es decir, autoridades religiosas. Ustedes saben que, como les decía, la mayoría de las autoridades religiosas son hombres. Son hombres. Entonces aquí tenemos también, esta es una pregunta pero desglosada por cada una de las creencias. Los protestantes creen un 70% que sí, los evangélicos que buscan un 64%, y ahí lo vamos a ver en cada una de las religiones. Esto quiere decir que tenemos una información importante que nos sirve para poder saber en qué lugares necesitamos trabajar más, reforzar el empoderamiento, trabajar en temas de interpelación al Estado, interpelar también internamente nuestras culturas y nuestras propias microcomunidades que estamos, y hacer incidencia política y hacer incidencia social. Y la incidencia no es otra cosa que transformar una situación. Lo que ustedes están haciendo hoy es incidir. Y quiero terminar con este ejemplo.
Quiero que todas levanten la mano y la muevan como cuando estaban haciendo el saludo. Perfecto, listo. ¿Se movieron? ¿Se movieron, cierto? Bien. Yo quiero preguntarle a usted, por ejemplo, ¿usted sintió el movimiento de ella aquí adelante? No. ¿Tú sentiste el movimiento del que está atrás? No. Ahora ponga la mano en el hombro de la que tiene al lado. Y ahora mueva la mano nuevamente. Pero la mano con la que está tocando. Egoístas, ¿verdad? Que nos gusta movernos solas. Es que nos gusta movernos en solitas. Lo que quería terminar es para darle un ejemplo. ¿Tú sentiste el movimiento de ella? Cuando te tocó y te movió. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, mujeres, nos estamos moviendo mucho, pero necesitamos conmover. Necesitamos conmover más. Necesitamos que la otra persona sienta nuestro movimiento. Conmover es moverse conmigo. Si nosotros nos podemos estar moviendo, pero tal vez no estamos avanzando. No estamos avanzando como quisiéramos. Para avanzar necesitamos conmover. No solo movernos, necesitamos conmover. Arrastrar con mi movimiento a muchas más. Por eso me alegra mucho que estén aquí, que no solamente se hayan movido para estar acá, sino que efectivamente conmuevan, porque yo sé que Liliana está muy conmovida, nosotras todas estamos muy conmovidas, nos van a conmover nuestras panelistas